se da cuenta en iglesias que ponen el papá es pastor, el hijo del pastor toca el piano, la hija del pastor toca la guitarra y todos están dentro del ministerio, pero con unas vidas desordenadas, con unas vidas que están mal. No estoy diciendo que no puede ser un hijo de un pastor, puede ser pastor, claro que puede. Pero Judas hubiera dicho: yo negué al Señor, yo no lo reconocía y ahora vengo a predicarles. No, él dijo: por la misericordia, yo negué al Señor, pero ahora reconozco que Él es mi Señor. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, estar delante de ti. Ponemos este tiempo, esta enseñanza. Te pido, amado Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, instruyéndonos, Señor. Que no sea hombre, Señor, sino que sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Habla, ministra a nuestros corazones, Señor. Bendice cada vida que nos ven a través de estos medios, donde quiera que estén. Señor, bendíceles y ministrales, amado Rey. Y que tu palabra sea iluminada a nuestras vidas, Señor. Ya todo está revelado, lo que ibas a revelar al hombre ya está en la palabra, Señor. Solo necesitamos que tu presencia, que nos ilumine para poderla entender, Señor. Gracias te damos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén y amén. La carta del apóstol San Judas. Vamos a leer. ¿Cuánto han leído ella? Esta carta del apóstol San Judas tiene un capítulo. Y ese capítulo es conformado por 25 versículos. Una carta muy corta, así como la de Tito también es muy corta. Pero cuando tú la lees, Judas, la carta del apóstol Judas, es una carta que puede durar uno extrayendo muchísima enseñanza a través de ella. Podemos hablar de unos 4, 5, 6 domingos solo en este capítulo. Podemos quedarnos, porque a la medida que tú vas viendo cada texto, cada versículo, hay una enseñanza que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces, hoy Dios quiere hablar sobre el tema tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Y dice la palabra así del Señor. Vamos a leer unos versículos. Judas, capítulo 1, verso 1, dice así: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Verso 3. Pero ahí hay un título que dice: falsas doctrinas y falsos ¿qué? Maestros. Dice el apóstol: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión y salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido aún una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Sobre qué quiere hablar el Señor? Sobre tiempos peligrosos. Cuando nosotros miramos la carta de Judas, quiero aclarar que no es Judas el Iscariote.
No es Judas el que fue discípulo del Señor Jesucristo, el que se ahorcó, el que lo vendió. Esta carta no la escribió Judas el Iscariote. Esta carta es escrita por Judas, otro hermano de Jacobo. Jacobo era hermano del Señor Jesucristo. Y Judas es hermano de Jacobo. También viene a ser hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Entonces, partamos desde ahí, que no es Judas el Iscariote que escribe esta carta, sino que es Judas, hermano de Jacobo y hermano del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo, iglesia? Y cuando uno mira, ¿por qué el primer versículo dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo? ¿Por qué habla él? Cuando él llega a una parte o escribe, la mayoría pensaría, ¿quién es Judas? Por lo menos si usted va y le dice, pongamos de ejemplo que usted va de esta congregación a predicar a otra, y llegó el hermano Andrés y se fue a predicar, y usted se presenta ya como Andrés. Ojo, Judas acá. Y se presenta como Andrés. Entonces la gente dice, bueno, ¿quién es Andrés? La gente dirá, ¿quién es él? Pero si usted va, dice, yo vengo de parte del pastor Carlos Vázquez de la iglesia Abre Tus Ojos. ¿Qué está haciendo usted? Usted tan pronto diga, no, es que venimos de parte del pastor Carlos Vázquez, a usted dicen, bueno, ya sabemos quién es, bienvenido. Pero si usted dice, yo soy Andrés y me envió Dios a predicar, bien, lo puede enviar, claro que sí. Pero cuando usted da y hace lo que Judas dice, Judas no dijo, yo soy Judas y vengo porque soy hermano de Jesucristo. Judas no da eso. Judas no pone en primer lugar el lazo familiar. No, él dice siervo de Jesucristo. Él dice, yo soy hermano de Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? Jacobo, Pablo dice que era un líder reconocido dentro de los 12. Jacobo era un líder. Aunque Judas no era conocido en ese entonces, el hermano que estamos hablando. ¿Por qué? Porque los mismos hermanos del Señor Jesucristo no le reconocieron como Señor en ese entonces. O sea, digamos, en poco cuento, no le creían. Por eso él no dice, yo vengo de mi hermano Jesús, de parte. Él lo pudo haber dicho, pero él no dijo eso. Él dijo, siervo de Jesucristo, como diciendo, soy esclavo de Cristo. Para que Judas tuvo que decir esto, siervo de Jesucristo, no hermano de Jesucristo. Judas tuvo que reconocer y aceptar a Cristo como su Señor y ser creyente verdadero. Porque antes la familia no reconocía al Señor. La Biblia lo habla muy claro. Eran hermanos. Mira lo que dice, no pierdas Judas. Ve a Gálatas, por favor. Y ya vamos a ver por qué Judas se presenta como hermano de Jacobo. Dice Gálatas capítulo 2, verso 9, mira lo que dice. Reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está dando, dice, a
a Jacobo y a Cefas. Pablo está reconociendo el liderazgo de Jacobo, y por eso él dice, y si tú miras en Hechos, mira lo que dice Hechos capítulo 12, mira lo que Pablo está rectificando o afirmando lo que Judas decía. Hechos capítulo 12, verso 17 dice así: pero él, quien Pablo, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había acercado, cómo le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pablo está dando el reconocimiento o el mérito a Jacobo. Y Judas dice: yo, hermano de Jacobo. Se está dando a conocer delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jacobo era un pilar fundamental dentro de la iglesia como líder. Entonces Pablo lo resalta. Todos están en la iglesia. Pablo no está haciendo excepción de personas, y Dios tampoco lo hace. Pero Pablo resalta el compromiso de Jacobo dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia venimos muchos, cientos, miles que se reúnen, millones, hace parte de la iglesia de Jesucristo, ¿sí o no? Pero no todos tienen el compromiso con el Señor. No todos aman al Señor como se debía amarlo. ¿Por qué? Porque a veces no hay un compromiso, no hay un morir para el servicio del Señor. Y por eso Pablo hace y resalta a Jacobo. Les dice: yo no es que esté menospreciándolos a ustedes, pero Jacobo es líder y es pilar fundamental, dice, de la iglesia. Pablo lo resalta. Y ahí es donde Judas dice lo mismo. Jacobo y Judas eran hermanos del Señor Jesucristo. Aunque muchos han torcido la Biblia y han dicho que María ya no tuvo más hijos sino al Señor Jesucristo, y eso es mentira. María no se quedó virgen, se esposó, tuvo más hijos. Jesús tuvo más hermanos, medio hermanos por parte de mamá. Y María tuvo más hijos, los cuales lo afirma la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, por favor. Vamos a mirar lo que dice el Señor. Mateo capítulo 13, verso 55. Mira lo que dice ahí. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De quién estaban hablando? Del Señor Jesucristo. ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y quién? Y Judas. Este Judas no es el Judas Iscariote. Este es el Judas que sustituyó, digámoslo así, al Judas Iscariote. Entonces ahí está hablando de que él tenía más hermanos. Gálatas capítulo 1 también confirma, mira lo que dice la palabra. ¿Ya lo tiene ahí? ¿No lo ha encontrado? Yo tampoco. Gálatas capítulo 1. Mira lo que dice ahí, verso 19. Pero no vi a ninguno a otro de los apóstoles, dice. Si miras que hace una
excepción, una separación. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de ¿quién? Del Señor. ¿Y Judas era hermano de quién? De Jacobo. Judas era hermano de Jacobo, del que estamos mirando. Ahora, ¿qué nos lleva Judas? Mirando lo que está sucediendo ahora, Judas hace un llamado. En el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión y salvación. Ojo con esto: comunión y salvación. Me ha sido necesario escribirlos. ¿Para qué? Para exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, Judas está hablando algo, está recordando algo de que los apóstoles desde el inicio siempre han habido tiempos peligrosos. Siempre lo han habido. El problema es desde que inició la creación han habido tiempos peligrosos. Pero el mismo Señor Jesucristo advirtió sobre esos tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque a la medida que va avanzando el tiempo, va habiendo más maldad y más tiempos peligrosos van surgiendo. La maldad se va multiplicando. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dijo? El amor de muchos se enfriará. Y los apóstoles también hablaron sobre los apóstatas, sobre los fariseos, sobre los falsos profetas, sobre los falsos apóstoles que se levantarán en el día de hoy, como estamos viéndolo en generaciones. Y Pablo, los apóstoles advierten sobre eso, pero ya al final de Apocalipsis, Judas vuelve a retomar eso, como diciendo para que no se nos olvide que hay tiempos peligrosos y en los que estamos. Y Judas dice: la salvación no viene sino por la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. No hay otra verdad. Hoy en día han salido un poco de cosas. Judas no utiliza, escucha bien aquí esto, Judas no utiliza su relación familiar para decir que es hermano de Cristo ahí donde está. Judas no utiliza su relación familiar para decir: yo, como soy hermano de Jesús, yo tengo derecho de predicar. Y aquí es donde viene algo que es muy delicado. Yo digo esto y lo voy a decir con amor y con temor. Hoy en día, como el papá es pastor, los hijos tienen que salir pastores también. Entonces usted se da cuenta en iglesias que ponen: el papá es pastor, el hijo del pastor toca el piano, la hija del pastor toca la guitarra, y todos están dentro del ministerio, pero con unas vidas desordenadas, con unas vidas que están mal. No estoy diciendo que no puede ser un hijo de un pastor, puede ser pastor, claro que puede. Pero Judas hubiera dicho: yo negué al Señor, yo no lo reconocía, y ahora vengo a predicarles. No, él dijo: por la misericordia, yo negué al Señor, pero ahora reconozco que Él es mi Señor. Y entonces eso es lo que se está viendo hoy en día. Lo que se ve dentro de muchas iglesias ya no es muchas veces porque Dios lo puso al hijo o a la hija, como preguntan muchos y me han preguntado a mí: pastor, ¿y sus hijas por qué no están sirviendo? Pastor, ¿y sus hijas cuando usted mire, se han atrevido a decirme esto: pastor, cuando usted falte, ¿quién lo va a sustituir a usted? Oiga, yo todavía estoy joven y ya me están enterrando.
Es obvio que puede que un hijo o una hija que ame verdaderamente al Señor pueda estar también dentro del servicio de la obra. Pero si no aman al Señor, por más hijas que sean o por más hijos, tendrá que sentarse a recibir palabra y no predicar acá en el púlpito. Por más hijo que sea y hija que sea, si no está conforme a la voluntad de Dios. Que hay un llamado, claro que lo hay, pero no porque yo sea el pastor mis hijas tengan que ser pastoras, mis hijas tengan que coger el micrófono cuando llevan una vida desordenada. Eso no va a ocurrir, por más que sean mis hijas. Así es que, ¿qué le pido a usted? Ore por ellos, ore por mis hijos. Que sea el Señor tocando el corazón de ellos. Es más, Jesús, el mismo Señor Jesucristo estaba ahí con ellos, ahí hablando, predicando, y le dijeron: maestro, tu madre y tus hermanos están afuera. Créame que sido uno de nosotros, ¿qué hace? Sale corriendo tras la mamá y los hermanos. No, la mamá primero. Y sale uno y se va. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuál madre? ¿Cuál hermanos? Mira aquí, dijo: todo aquel, dijo, que hace la voluntad de mí, es que mi hermano y mi madre, dijo. Porque ellos no reconocían al Señor Jesucristo como Mesías. ¿Te das cuenta? Y a veces dentro de la familia pasa lo mismo. Seas cristiano o no seas cristiano, a ellos les importa lo mismo. Les importa lo mismo. Aún a mí han dicho familiares: Carlos, desde que se metió escucha bien esto, Carlos, desde que se metió a esa vaina, a ese cuento, ya no se reúne como familia. Y otras dijeron, otra hermana: y yo le dije que ni siquiera abriera iglesia, que no se metiera a ese cuento. Mi propia familia. Ellos dicen seguir al Señor, pero a su manera, como lo dice la palabra, como Pedro, de lejitos, a escondidas, porque no quieren compromiso. Y créame que Judas advierte sobre los tiempos peligrosos. Seguir a Dios, seguir el evangelio cuesta desprenderse de ti mismo, de la familia, de tus comodidades, de tú mismo, de tu tiempo, de ti mismo. Aún hasta dejar de comer para ayunar cuesta. Y hay tiempos peligrosos. Pero Jesús nos dio una enseñanza muy grande que Él aprendió a escoger y dijo: los que hacen la voluntad de ¿quién? Con ellos estaré, dijo. ¿Qué hace Judas? Y yo decía: Dios mío. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Mire lo que dice Juan, es que es claro. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Mira, ellos no creían en Jesús. Sus hermanos no creían en él. Yo creo que si acaso María, la madre, que sabía que venía de parte de Dios, creía en él y sabía que era el Señor, pero los hermanos no creían en él. Marcos capítulo 3, verso 21. Mire lo que dice: cuando lo oían predicando,
Hasta pensaron que estaba loco. Mire, cuando lo oyeron los suyos, ¿quién? Los hermanos, la familia. Vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de ¿qué? De sí. Pregunto, ¿cuántas veces te han dicho que estás loco? Que eres un evangélico, lambeladrillos, fanático, religioso. Y muchas veces cuando les dicen esas palabras, religioso, fanático, entonces prefieren cuando uno se ajunta con ellos, entonces dice, no, pues yo prefiero ajuntarme con ellos y darles testimonio. Hermano, mira, a Jesús no le creían. Si no le creían a Jesús, sí nos van a creer a nosotros. Pero algo hay que habla a través de nuestras vidas, que se llama ¿qué? El testimonio. El testimonio habla. Y Jesús supo entender eso. Jesucristo supo entender. Ahora, Judas, así como Juan, el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, aún el apóstol Pedro, aún desde los apóstoles, advertían, escuche bien esto, hermano, advertían de lo difícil que iban a ser los tiempos postreros, tiempos peligrosos. Dice, donde aún muchos serán engañados. Muchos serán sacados de las congregaciones por falsos maestros, falsos predicadores, falsos teólogos, que al principio muestran como piedad, como corderos, pero a estos que llama la Biblia, Pablo dice, ten cuidado de aquellos falsos maestros. Hermano, a un falso maestro no le importa la iglesia, no le importa el rebaño. A ellos lo que les importa es destruir el pueblo de Dios y destruir el rebaño. Ellos no miden cosas. Y por eso Judas dice, contended por la fe. ¿De qué está hablando Judas acá? De que nosotros debemos contender por la fe, ser firmes en la fe, perseverar en la fe y crecer en la fe. Cuando tú contiendes por la fe, contender no es pelear, contender no es creer que tú eres todo, no. Contender por la fe es pararte firme en lo que tú has creído conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú te paras firme en la palabra, no habrá demonio ni hombre que pueda apartarte de la verdad del Señor Jesucristo. No habrá. ¿Qué dice Judas? Judas dice en Timoteo, mira lo que dice Primera de Timoteo, por favor. Y esto es lo que está hoy en día, hermanos. Y es peligroso, siervos del Señor, que hay tiempos peligrosos. Y muchos, dice la Biblia, serán engañados, aún los escogidos. Primera de Timoteo, lo que Judas está diciendo, cuidar la salvación, quiere decir que no hay salvación por mérito alguno, sino por medio del Señor Jesucristo. Que la fe nuestra debe ser en el Creador, en Jesús, el Hijo de David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo, por favor, ¿ya lo tienes ahí? ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 1? Mire lo que advierten ellos. Que la salvación, ¿cómo viene? A través de la verdad. No hay más. No viene otra verdad. No hay salvación, no hay libertad para el pecador, sino a través de la verdad. Primera Timoteo capítulo 1 verso 2
4 y 5. 4 y 5. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos, y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Nadie puede ser salvos por mentiras, sino a través de ¿qué? De la verdad. Pero mire lo que dice el verso 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4 y 5. ¿Estamos ahí? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4 y 5. ¿Sí estamos ahí? Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nadie puede ser salvo, libre, sino a través de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Mire, aquí mismo lo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese hombre? Jesucristo, hombre. A través de él es la única forma en que podemos ser salvos, llegar a la verdad, poder ser libres, poder ser rescatados, es a través del Señor Jesucristo. No hay más. ¿Qué dice Juan 8:32? No lo diga. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué dijo Judas? Contended por la fe, que es la verdad de Jesucristo. Sin verdad no hay nada. La verdad es la que lo lleva a usted al conocimiento y a entender que es Dios. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17? ¿Qué decía el Señor ahí? Verso 17. Él mismo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y a esto es lo que Judas se refiere. Contended por la verdad. Que la verdad no te aparte del propósito de Dios. La mentira no te aparte. Cuando tú estás en la verdad, estás fundamentado en el cimiento que es. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 6? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, ojo ahí, nadie va al Padre sino por mí. Ahí está citando también Timoteo. Nadie. No hay un mediador. No existe nadie más. Así el hombre quiera levantarse dioses o quiera hacer cosas haciendo creer que a través de otro mediador o a través de algo podemos ir a Dios. Y es a través del Señor Jesucristo. No hay más. Escucha bien esto. Para ser salvos es importante conocer la verdad. Sin la verdad del evangelio no podemos ser salvos. Es imposible ser salvos sin la verdad. Es imposible ser santificados sin la verdad. Es imposible ser edificados sin la verdad. Es imposible madurar sin la verdad. Ten en mente eso. Es imposible ser salvo sin la verdad. Es imposible ser santificados sin la verdad. Jesús mismo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es imposible ser edificados sin la verdad. Y es imposible madurar espiritualmente sin la verdad. Sin la verdad no hay madurez. La verdad es la que me lleva a madurar a mí.
¿Usted se ha dado cuenta que conoce Pablo mismo, llegó de los Corintios y los exhortó duramente, sí o no? Porque les dijo: ustedes con mucho tiempo que llevan dentro del evangelio, me imagino que Pablo les dijo así, dijo, ya siendo una iglesia fuerte, con carácter, dijo, ustedes todavía tienen necesidad de los primeros rudimientos, dijo Pablo a los corintios, que en vez, dijo, de anhelar vianda, desean leche, como niños recién nacidos espirituales. Y mucha gente dentro de las iglesias prefieren escuchar fábulas, anécdotas, pero no la verdad. Y la verdad es la que te exhorta. La verdad es la que te lleva a la salvación. La verdad es la que te lleva a madurar. Si no hay verdad, no podemos madurar. Debemos de hablar con la verdad también. Eso es madurez espiritual. Y por eso Pablo le dijo: son niños fleutantes, dijo en Corintios, que ya debían de comer frijoles. No se les puede dar frijoles, me imagino que les dijo. Toca darles leche, crema. ¿Por qué? Porque dijo, los que han crecido ya son maduros espiritualmente. ¿Cómo crecemos como iglesia? Con la verdad. La verdad es la única que nos ayuda. ¿Duele la verdad? Sí, sí o no. Es 1000 veces, alguien dijo, es 1000 veces una verdad que no 10 mentiras. Así duela, pero es la realidad. Y la verdad del evangelio incomoda a muchos, porque no anhelan la verdad. Y Judas dijo, por favor, dijo, contiendan por la verdad. Y eso significa permanecer, crecer y morir hasta alcanzar la madurez espiritual. Eso es lo que Judas está diciendo ahí. Y a veces nos cuesta a nosotros. Hay cosas que no nos gustan. Yo siempre he dicho esto: la iglesia puede cambiar de iglesia, el creyente puede cambiar de iglesia, pero el pastor no. El creyente, si hay algo que no se acomode a tu vida, puedes decir, yo me voy, y arrancan y se van. Pero el pastor no. ¿Por qué se fue? No, es que a mí no me gustó como el pastor hablaba. ¿Por qué se fue? No, porque es que el pastor es muy duro. La verdad duele, la verdad incomoda, pero la verdad te enseña a madurar en el Señor. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 3, por favor? Mire, por eso es que le digo, traiga la Biblia, porque es mejor que usted lo lea. Esto es lo que Judas estaba diciendo. Pablo dice aquí esto, Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, dice Pablo, dice, por si de pronto tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Ahora usted no va a decir, no, y estamos en la iglesia de columna. No, no son las 4 paredes. La iglesia es usted y soy yo, somos nosotros, somos columnas, somos baluartes en la verdad. Y cuando está la verdad en nosotros, no habrá corrientes ni filosofía humana que nos puedan apartar de la verdad del evangelio. No lo habrá. Y Judas está preocupado en eso y nos exhorta a que permanezcamos ahí. Cuando dice acá, para que sepas, Pablo dice el 15, mire, léelo, hay vuelta. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos el templo de Dios. Somos, como decir, la casa donde habita el Espíritu Santo. Y por eso dice como casa de Dios.
Quiere decir que hay mora Él y debo saber cómo comportarme, cómo conducirme dentro de la iglesia y fuera de ella. Debo saber cómo conducirme, porque a veces somos una cosa en la iglesia y otra cosa somos afuera. Pero Pablo exhorta a eso, que debemos aprender a conducirnos. Y la iglesia, que somos nosotros, tenemos la responsabilidad o somos responsables de mantener en alto la verdad de Dios. Somos responsables. Y por eso Pablo le decía a Timoteo. Timoteo era un pastor muy joven cuando empezó el ministerio. Yo creo que tendría por unos 21 años, menos tal vez. Y Pablo le dice: hermano, tenga cuidado. Pablo le dice: persiste en lo que has aprendido y oído y se te ha enseñado, porque vendrán tiempos peligrosos, le dice, donde muchos, le dijo, es más, le dijo, donde muchos dentro de la iglesia que vas a pastorear van a murmurar de ti, criticar de ti. Timoteo le dijo: prepárate. ¿Cuántos están ahí que estamos hablando lo que Pablo le decía a Timoteo? Y cuando ya vamos a empezar a mirar, se va a dar cuenta que había dentro de la iglesia. Y Pablo le dice: Timoteo, prepárate, porque lo que tú, escuche bien esto, iglesia, lo que usted y yo hemos escogido no es fácil. Tú y yo escogimos seguir a Cristo, y por causa de Cristo, estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pablo le dijo: mira, Timoteo, mira mi situación. Yo antes perseguía a la iglesia y ganaba plata a través de estos tontos, decía, un ejemplo. Pero ahora mira, me decía, lo que yo estoy viviendo por causa del evangelio. Con esposas, preso. Pero le decía a Timoteo: tú también escogiste lo mismo, bienvenido al club, le dijo. Por eso le dijo: prepárate, porque habrán tiempos difíciles. Vea, de pronto usted diría: no, yo debo estar descansando toda la semana trabajando y al domingo también toca. No, usted y yo escogimos eso. Amar a Dios sobre todas, ¿qué? ¿Qué escogimos? Amar a Dios sobre todas, ¿qué? Yo no lo sé. Pablo le dijo a Timoteo: bienvenido al club. Y hoy, hermano, como te decía al principio, hay muchos cristianos que no les gusta la verdad. Para muchos la verdad incomoda, les duele. Para muchos la verdad muchas veces les baja el ánimo. Pero hermano, si tú te das cuenta, la palabra, desde el principio, desde el inicio, Satanás siempre ha querido distorsionar la verdad con mentiras. Siempre ha querido distorsionar la verdad con mentiras. Ha querido cubrir la verdad por medio de mentiras, por medio de patrañas, por medio de fábulas. Desde el principio. Y eso está en Génesis capítulo 3. Vea Génesis, por favor. Esos tiempos peligrosos no son ahora nomás. Génesis capítulo 3. Siempre ha querido distorsionar la verdad, Satanás, con mentiras, con engaños, con fábulas, con duda. Mire lo que dice capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Mira lo que les dijo. ¿A quién les estaba hablando? Adán y Eva. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva? Adán y Eva: de todo árbol del huerto podréis comer, les dijo, de todo. Pero él les dijo: menos
del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, le dijo, no comeréis. Y mire lo que dice ahí: del campo que Jehová había Dios hecho, la cual dijo a la mujer, ¿quién? Satanás, ya, la serpiente antigua, el diablo, el gran dragón, como lo llame, se le da muchos nombres a Satanás. Y dijo, ¿cuál a la mujer? Con que Dios ha dicho. Ya trajo ahí duda. No comáis de todo árbol del huerto. No, le dijo Satanás, le dijo, no, esa es mentira. Pasa que el Señor es envidioso y no quiere que seas tú como Él. Y mira lo que dice el verso 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muriereis. Entonces otra vez, mire cómo viene a distorsionar Satanás la fe, y muy sutilmente distorsiona la verdad. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Como les dice a muchos hoy en día, es una cervecita para la sed, no es malo. Es más, le va a ayudar a los riñones. Tómese unos 4 vinos, no es malo. Satanás distorsiona eso. ¿Para qué usted va a ir allá todos los días? No. Si Dios lo ama a usted, usted puede congregarse de vez en cuando. Ay, hombre, no sea tan religioso, no sea fanático. ¿Para qué ora tanto? Si Dios le escucha, Él está con usted todos los días, recuerde. Y le cita el texto. Le dice, recuerde que Él mismo dijo que estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con pola o sin pola, Él no lo va a dejar, le dice. Distorsiona la verdad. Ha distorsionado la verdad del evangelio. Tiempos ¿qué? Peligrosos. A otros trata de desanimarlos, decirles ya no vuelva por allá ese cuento. Entre más hora más mal le ha ido. Mire, enfermo y nada que se sana, enferma y nada que se sana. Y a muchos los ha sacado del propósito de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Y esto es lo más triste, que Judas dice que la iglesia ha ignorado ese tiempo en el que estamos viviendo. Donde usted se ve que ya hoy en día las banderitas de colores están por toda parte. Ya ellos protestan donde se predica el verdadero evangelio. Las banderitas de colores están ya en toda parte. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué dice segunda de Timoteo, por favor? Solo Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Mire lo que Pablo dice a Timoteo. Pablo le dice, hermano, usted ya debe saber esto. Esto fue enseñado ya hace mucho tiempo. Pero Pablo le dice, yo le voy a recordar. Y dice capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, les dice. Pablo no está hablando de esto nomás. Pablo no está hablando de afuera. Pablo le dice, esto va a haber dentro de la iglesia. Esto va a haber dentro de la iglesia. Y le dice, y Pablo, y prepárate. ¿Qué va a haber dentro de la iglesia? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Usted no ha visto eso?
que se levantan su propio Dios, su propio evangelio. Ávaros, ¿no ha visto que la codicia los mata? Ya no tienen ojos sino sellopesos. Ávaros, codiciosos, vanagloriosos. ¿No ha visto esto usted? Que Pablo le dijo: ten cuidado porque muchos van a decir que predican mejor que tú y que Dios los usa mejor que tú. Pablo está advirtiendo de los vanagloriosos. También van a haber dentro de tu congregación, le dijo, soberbios. ¿Qué es un soberbio? Que no acepta la corrección de Dios, que no acepta la verdad de Jesucristo. Blasfemos también dijo. Desobedientes, eso no se ve. Menos mal que aquí no hay nada de ello. No hay nada. Si usted dice no hay nada, entonces diría: esta carta no es para nosotros. Pero aquí estamos muchos de nosotros metidos ahí. Esa es la verdad. Y la verdad, el problema es que nos creemos más santos que otros. No somos santos, sino santurrones más bien. Y Pablo le advierte a Timoteo, le dice: tú debes de estar preparado para esto. ¿Y eso lo hay dentro de las iglesias? Lo hay. Porque estamos en tiempos, ¿qué? Peligrosos. Hermano, esto es bonito. Judas le dice, en Judas volviendo, verso 3 dice: contended por la verdad, por la fe. ¿Qué es contender? Contender significa luchar hasta quedar sin fuerzas. Es un llamado a pelear hasta la muerte por la fe. Eso es contender. Es un llamado a mantener firme en lo que hemos creído. Y usted no dará cuenta que mucha gente dentro de las iglesias, por no perseverar, por no estar firmes, por no entender, por no madurar, muchos resultan metiéndose en falsas sectas. Muchos abandonan la verdad y se van a otras sectas. ¿Eso no lo ha visto usted? Yo estoy canso de ver eso. Pastores que un día predicaron el evangelio, hoy están en una secta. Y a esto es lo que Judas llama contender por la verdad. Mantenga firme. ¿Qué dice Hechos 2:42? Esto es lo que Pablo está llamando. ¿Qué dice en Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Créame que ellos no se reunían a celebrar el traje. ¿Qué trajo usted? Yo traje arepas. ¿Usted qué trajo? Yo masato. Bueno, usted traiga panes. Ellos no se iban a celebrar eso. El compartimiento del pan y las oraciones era que compartían la palabra a diario, porque perseveraban ¿en qué? En la verdad, en lo que habían oído, en el evangelio de gracia, en el evangelio de salvación, que la salvación no es por obras sino por gracia. Y hoy en día muchos predicadores meten que la salvación, el 70%, el 60%, dijo alguien que día, la salvación es por gracia. Dijo: yo no estoy en contra, pero el 40% dijo ya es por obras. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz fue a medias. La salvación es por gracia, gratuita. Es un regalo, es una dádiva, es don de Dios. No lo merecíamos. Y hoy se predica muchos así. Por obras, dice. Jesús mismo escribió y advirtió sobre los tiempos peligrosos. Mateo capítulo 24, por favor. Tiempos peligrosos, iglesia, despertemos.
No podemos seguir durmiendo, iglesia. Mateo capítulo 24, verso 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie. ¿Por qué cree que decía el Señor eso? Porque lo sabía que iban a haber engañadores, falsos maestros, falsos pastores, falsos teólogos. Él sabía, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos, dice. Hechos capítulo 20. Mire lo que dice Hechos capítulo 20. Verso 29 y 30. Mire lo que el mismo dice: porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. O sea, esos no tienen piedad, son descarados. Eso no les importa llevarse a quien sea por delante. Dice que no tienen piedad. Entrarán en medio de vosotros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Aún dice: desde vosotros mismos hablarán cosas perversas, dice Pablo. Hermano, esto estaba hablado. Pablo lo advirtió. El propósito, cuando tú lees aquí el verso 29, el propósito de los falsos maestros no es edificar el rebaño, sino destruir el rebaño de Dios con falsas enseñanzas, falsas predicaciones. Es donde le dicen: tú lo puedes, eres un campeón, eres como un búfalo, como un toro, y lo único que tiene el toro son los cachos. Esas son falsas enseñanzas. La motivación: tú puedes, eres un campeón. Pablo mismo lo dijo. A estos falsos maestros no les importa destruir el rebaño. Estos no tienen conciencia, mienten desagradablemente, pisotean al que sea por conseguir sus propios méritos y sus propios objetivos. Y Judas está aclarándonos esto. Pedro también advirtió sobre ello. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, ¿qué dice ahí el Señor? Ay, Pedro, ¿dónde estás? Allá te encontré. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mira lo que dice verso 3. Pedro mismo lo dijo. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, amando según sus propias concupiscencias. Hermano, estos manes no tienen, así como decían en mi tierra, y voy a decirlo con respeto, a este ya no le corre sangre por dónde, ya sabe por dónde. ¿Sí sabe el dicho? A este ya no es tan sinvergüenza que ya no le corre sangre por el rostro. Pero usted ya sabe cómo es. Así dicen. Estos son así, son tan sinvergüenzas que ya nada les importa. Ya no les corre sangre por el rostro. Porque está escrito, hermanos. Y entonces, ¿qué dice Judas? Hermano, abra los ojos. Primera de Juan 2:18, ahí atrás.
Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último ¿qué? Tiempo. Hermano, usted tiene que saber ser como la iglesia de los de Berea. Anote y vaya a la casa y lea Biblia. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4? Verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a muchos. Ay, no es que el pastor fulano de tal viene y que esto, y qué está diciendo Dios. No creáis a todo espíritu y a todo pastor. No creáis, porque muchos falsos maestros vienen. Y esto es lo que está sobreabundando hoy en día. Hermano, la apostasía se ha metido dentro de las iglesias. Y yo ya le dije a usted en una enseñanza, la apostasía no viene de afuera. La palabra apostasía es apóstata. ¿Qué es el apóstata? El que apostata, el que se va en contra de la fe después de haber conocido la verdad. Ese es un apóstata, el que dice no, como aquellos que se ha oído que predicaron el evangelio por mucho tiempo y ahorita se fueron al mundo y están hablando del evangelio. Ese es un apóstata. Esa es la apostasía, que se van en contra de la verdad. O sea, como diciendo, es como decir usted, su mamá se quemó el lomo, lo parió, lo mamantó, y a los 20 años usted dice, usted no es mi mamá. Ese ya es una apóstata, porque negó a su madre. Y eso pasa dentro de la iglesia. Aquel que es alimentado de Dios, conoce, prueba de la verdad, ha visto la manifestación y el poder de Dios en su vida, y con el tiempo se va y dice que Dios no existe, que Dios esto. Ese es un apóstata, porque está negando de la verdad del evangelio. Todo aquel que niegue a Cristo es un apóstata. Amén. Qué tremendo, ¿sí o no? Y por eso, terminando, Judas nos recuerda que contendamos por la fe, por la verdad. ¿Cómo contiendo yo por la verdad? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Hermano, como iglesia tenemos el privilegio. Y mira, ¿sabes cuál es lo más triste? Mira lo que dice Pedro ahí enseguida. Vuélvete unas hojitas atrás y miramos ahí lo que dice segunda de Pedro. Ahí atrásito de Judas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice Pedro también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Sí lo está viendo ahí? Trayendo. Y el 2 dice, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, últimos tiempos. Últimos tiempos. Tenemos nosotros que tener fe. Y hoy blasfema la verdad.
Hoy usted se da cuenta que hay muchas iglesias, muchos pastores que iniciaron predicando la verdad y empezaron a distorsionar la verdad, a salirse de la verdad, sin importar dónde llevan el rebaño del evangelio de Dios. Y nosotros como pastores, escuche esto bien, siervo, tú que de pronto me ves, tú y yo estamos llamados es a preparar a un rebaño, a una iglesia para la venida de Cristo. Y esto se hace es a través de la verdad de la palabra de Dios. No es más. No estamos llamados a contentar a nadie, ni a codiarnos con nadie. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas? Dijo: si yo os agradare a los hombres, ya no sería siervo del Señor Jesucristo, dijo. Si yo os agradase, dijo Gálatas. ¿Sí saben dónde queda, no? En Gálatas. Bueno. Si yo dejara, dijo Pablo en Gálatas, que Pablo es, usted se imagina si hoy en día estuviera Pablo, el apóstol Pablo, más de una iglesia donde se predica herejías o distorsionan la fe, estaban barridas. Pablo lo llamarían el barredor de iglesias aquí. ¿A cuánto les gustaría que fueran esos tiempos con Pablo hoy en día? No gusta. Buenos serían esos tiempos, ¿no? Que llegó Pablo, donde se congregan miles, las sillas vacías. Porque Pablo es un hombre que llega es a hablar con la verdad. Y todo predicador que predique la verdad no es acogido, no es bien llegado. Jesús no fue bien llegado ni bien recibido entre el pueblo. Si tú te das cuenta que hasta el día de hoy el pueblo de Israel esperan al Mesías y lo tuvieron entre ellos y lo crucificaron y lo sacaron, apedrearon a los profetas buenos de parte de Dios. No como los profetas hoy en día, charlatanes, mentirosos, que Dios me dice que te va a dar carro, vas a tener un paseo por Dubái, vas a ir a Texas. Ay, dicen amén, aleluya la gente. Pero cuando se acerca al pastor o la predicación hablando a través del púlpito, muere al pecado, renuncia, no seas hipócrita, fariseo, no seas, mejor dicho, no, ese sí ya no gusta. Yo le decía a alguien en esta semana que duramos hablando más de 3 horas. Yo le decía: si en Abre Tus Ojos colocásemos un aviso, sanidad y milagros, culto de milagros, créame que aquí no cabe la gente. Porque eso es lo que la gente busca, lo que se vende. Y como Dios no vende nada, Él quiere transformar lo que no es nada en algo para Él, un siervo. Terminando eso aquí, varones, debemos aprender de elegir nuestras amistades. Tú nunca podrás volar si tú no sales de en medio de ellos que cortan tus alas para que vueles. Llévate esto en mente. Nunca podrás volar si tú y yo no salimos de en medio de ellos que cortan las alas para nosotros poder volar. Tenemos que ser selectivos con quién ando, con quién me junto. Alguien me dijo: pastor, es que tal día mi familia se reunió y no me invitaron. Le dije: si no te invitaron, no vayas. Ahí te vas a dar cuenta la importancia de tu vida en ellos. Hermano, Dios es real y tenemos que estar preparados. Mire, ahorita nosotros, hablábamos que día con una sierva, tenemos el privilegio de leer la Biblia.
tenemos el privilegio de un lugar donde podemos congregarnos. Llegará el día en que eso no va a haber. Y desearíamos tener la Biblia para leerla. Y ahorita que tenemos libertad, que podemos cargarla, podemos leer, podemos conocer al Salvador, que Él se revela progresivamente a su iglesia, es a través de la Biblia. Y habrán días, mire, usted sabe, esto no es mentira, esto no es ayer. Hay países donde tienen que esconderse bajo tierra para poder leer la Biblia que tienen. Y nosotros tenemos la libertad aquí de poderla leer y nos da pereza escudriñar la verdad. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te exaltamos, oh Dios, y glorificamos tu nombre, Padre. Precioso Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, dile, me recuerdas una vez más que estoy en tiempos peligrosos, Dios. Que estamos viviendo tiempos difíciles, últimos tiempos, Señor. Ayúdame, Señor, cada día, dile, Padre, a permanecer en tu verdad y que la verdad tuya, Señor, que hay en mí, cada día me santifique, Señor, me afirme en tu verdad cada día, Señor. Que no me deje llevar por corrientes falsas, filosofías huecas, Padre, fábulas humanas. Señor, ayúdame, dile Dios, a permanecer fiel conforme a tu palabra hasta tu venida, Señor. Ayúdame a perseverar en ello, Padre. Ayúdame, Señor, aunque sabemos, dile, Señor, que no es fácil, Señor, mantenernos, pero tú nos das fuerzas para poder resistir. Y la única forma de resistir todo truco, toda truco del diablo que quiera venir, toda distorsión de Satanás que quiera traer a nuestras vidas, es a través de tu palabra, Señor. Tu palabra dice: someteos a Dios y resistíos al diablo y él huirá de vosotros. Padre, dile hoy: someto mi vida, someto mis pensamientos, mi mente, mi voluntad a la obediencia tuya, Padre. Y dame fuerzas, dile, para poder resistir todo ataque del enemigo, aún, Señor, de los que me rodean, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, dile gracias, amado Rey, porque eres bueno, maravilloso, Padre. Hoy te doy gracias por tu palabra, porque me recuerdas que soy llamado, santificado y guardado en ti, Señor. Gracias por recordarme que estamos en tiempos peligrosos. Gracias, amado Rey, porque cada día, Señor, me afirmaré en ti, Padre. Y como dijo el apóstol Pablo, cuando tú nos llames, diré: he peleado la buena batalla, he corrido con disciplina y con madurez delante de ti. Dile gracias, Dios, porque he sido el buen soldado que tú has levantado para tu gloria, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.